La canción que le enseñó la mamá y que más le gusta cuando era pequeñita. El tren lento va partiendo. Pararararara. No me acuerdo. Ay, ya se va. Sobre los rieles con su vaivén. Ay, ya se va. Pero un momentito, tu mamá no es que Llevándose cante. mi alegría a ti. Pero lo que más me gustaba en ese momento era que yo estaba muy chiquita. Claro. Y yo no entendía muy bien la letra. Entonces yo en vez de decir llevándose mi alegría a tierra lejana, maldito tren, cuando uno está chiquito y va aprendiendo groserías por ahí, las mete en cualquier lado, ¿no? Entonces yo decía llevándose mi alegría a tierra lejana, tren. Ay, así era. Y usted era chiquita. Y yo era chiquita. Pero bueno, su mamá no canta. Por ahí 4 o 5 Que años. sepamos, no canta. Ella sí canta, pero no tanto. Para todo. Sí, yo sé. Hasta Todo lo dice cantando. Camino Cali, Armenia, cantaba, le ponía ahí la música, especialmente a Andrea Echeverry. Pues eso era lo que yo trataba de ponerle a ella, más bien. Ah, ¿usted a ella? Sí, claro. No, mi mamá. ¿Ella que qué iba con decía? Andrea Echeverry. No, al principio, cuando, no sé, cositas serias, esa época de Terciopelados de comienzo, o cuando yo lo empecé a escuchar, a ella no le gustaba para nada. Me decía, no, en el carro no vas a poner esa música. Pero yo siempre estaba escuchando en el Walkman o en cualquier lado y yo le iba poniendo, pero mira que esta canción es como las que tú oyes. Porque pues obviamente no Aterciopelados tenía boleros y canciones sí, que se acercaban mucho a esa música y por ahí se le fue metiendo. El abuelo fue el que más influyó en usted, ¿no? Con la música, con la voz, el vozarrón que tenía Omar. Sí, mi abuelo, yo creo que influyó no solo en mí, sino en toda mi familia y en varias generaciones de mi familia. Porque el abuelo fue una persona que creció expresándose a través de la poesía, de la literatura, fue muy buen lector. Tenía mucha cultura. Tenía el don de la palabra. Sentarse a escuchar a mi abuelo era maravilloso. Siempre tenía muy buenos cuentos para narrar la vida, ¿no? ¿Y qué era lo que más le gustaba del abuelo Omar? Su agilidad creativa. Era una persona que siempre tenía el comentario, tenía la enseñanza, tenía la música para mostrarte, tenía la expresión corporal para hacerte reír. O sea, era una persona que tenía como la creatividad ahí. Se disfrazaba también, ¿no? Se disfrazaba, se ponía pelucas. Le encantaba imitar y le encantaba hacerlo reír a uno. Pero lo importante era que cantaba como de todo, ¿no? Ópera y... Ópera. Sí, era lo que más cantaba. A mí me sorprendía mucho escucharlo cantar ópera porque no era muy común entre mis compañeras de colegio, ni entre mis amigas, ni entre la gente que yo tenía cercana, como tener a alguien de la familia como un pilar tan importante como son los abuelos, que en la casa pues se parara así sin pena ni nada a cantar. ¿Y la abuela Lilia? La abuela Lilia era la artesana, ella todo lo que fuese manos era como poesía de sus manos, ¿no? ¿Qué le enseñó la abuela especial? No a cantar. La dulzura, yo creo. Mi abuela era una mujer muy dulce. Se expresaba siempre con mucha dulzura y su mirada era muy dulce. La manera como de ella de ser. Era una persona muy dulce y generosa, ¿no? También, la generosidad. Una caleña muy de Calarcá. Es curioso, ¿no? Sí. Me decían, en mi colegio siempre me decían que yo tenía, que el novio mío era el lechero del pueblo.
o algo así, como siempre me tenía hacían referencia como al pueblo, como a que yo era la pueblerina. Sí, claro, obvio, porque les llamaba mucho la atención que siempre yo viajaba a Calarcá. Pues vámonos al liceo francés. Allá en el liceo francés estaba en el coro. Estuve en el coro del colegio, sí. Y también formó un grupo de música, de canción. Formé un grupo, sí. Al final como de la era escolar, ya al final, el último año, con unas amigas decidimos formar un grupo de mujeres. Nos llamábamos Bajo Cuerda. Bueno, ¿y por qué? Exacto, ahí es donde yo, ¿y por qué Bajo Cuerda? ¿No querían que las vieran cantar o Bajo Cuerda hacían todo? Un poquito por ahí. Un poquito de todo Bajo Cuerda. Y pues éramos chicas, entonces era como el otro lado de lo que uno comúnmente veía, ¿no? Que siempre se veían hombres allí, en el escenario. Sí. Bueno, y terminó el bachillerato en el liceo francés y se fue a Estados Unidos. Me fui, sí, me gradué del colegio y yo quería en principio irme a estudiar a Francia, pues porque en mi colegio de alguna forma lo encarrilan a uno para partir a Europa. Para eso te preparan también con todo este acercamiento cultural. Pero mi papá estaba en Estados Unidos, entonces yo decidí, pues no lo decidí realmente yo. Esa fue como la oportunidad que se me dio. Como un regalo de bachiller, como un regalo. Sí, la vida ahí me tenía muchas enseñanzas en ese viaje. Hablemos de esas enseñanzas. ¿Lavó? ¿Qué más hizo? Cosas que hizo por allá. De todo. ¿Qué es de todo? Desde limpiar una casa hasta hablar por ser la voz de un restaurante, algo así. De un depósito para restaurantes como que se llama Restaurant Depot. Entonces, como la voz que contesta, que anuncia, que todo ese, como esa voz invisible que está en todos los supermercados. Venga por el pollo, venga por la gallina. Exacto, tal cosa, departamento tal, las promociones en tantos cerrados. Pero usted cuando se fue, el inglés poco a poco. Pues digamos que tenía un nivel bueno de inglés porque en el colegio en el que yo estudié, el nivel académico es muy bueno, entonces de cualquier manera no era la primera lengua ni la segunda, porque pero la primera francés, era francés, sí. La segunda era español, y la otra era el inglés. Entonces digamos que yo tenía un buen nivel, sin embargo no es lo mismo tener un buen nivel estando en otro país que viviendo ya inmerso en la cultura. ¿Cuántos años? 2 años en Estados Unidos. 2 años. Ahí fue cuando le dio por estudiar antropología. Sí. Le dio ese ataque, pero nada de música todavía. No, de hecho nunca tuve como en el radar estudiar música. ¿Y por qué antropología? Porque siempre he tenido vocación social, siempre he tenido inclinación por aprender del ser humano, como observarlo, acercarme a él, interactuar, comunicarme y profundizar pues como en lo que es esta existencia. Y dentro de las muchas cosas que yo opté por estudiar, no sé, cine, comunicación, filosofía, todos estos elementos que tuve la oportunidad de estudiar en el colegio, como de profundizar un poco, de acercarme a ellos a través de mis profesores y de, por supuesto, literatura, pues convergían muy bien en la antropología, porque no era una cuestión únicamente teórica, ni de pronto tenía como esa ligereza con la que se asume muchas veces la comunicación en ese nivel de pregrado, porque tuve la oportunidad de estudiar un poco comunicación un semestre en Cali y realmente me sorprendió mucho como la ligereza con la que los estudiantes asumían el oficio, ¿no? Entonces yo quería como algo que fuese un poco más intermedio, que profundizara un poco más, que tuviera más exigencia, que tuviera de pronto un aspecto más científico, como que me acercara también a la teoría de la filosofía, que me gusta mucho, pues el tema de leer y de conocer la historia, el pensamiento del hombre, pero que también tuviera un lado práctico. Pero ¿cómo es la vida? No terminó antropología. Para que vea. Cosa tan horrible. Sí. Estaba muy confiada en que sí, pero resulta que
en séptimo semestre se Por ahí. encontró con uno. No, en séptimo antes no, de séptimo. fue Desde antes, pero Desde cuando antes. llegó al séptimo dijo, no, esto están repitiendo mucho, están haciendo muchas cosas, diciendo lo mismo. sí, Ya, también, no. eso es verdad. Y ahí fue cuando empezó como a cantar con los muchachos, a reunirse con ellos. Es que yo creo que en la universidad y la educación universitaria, por lo menos en este país y en muchos países, está por reevaluarse. O sea, ahora el acceso al conocimiento se da de muchas otras formas y hay como un hueco muy grande en la distancia que hay entre la academia y la realidad. Para todas las personas, y siento que en un punto me sentí desconectada, como que sí está bueno tener uno sus rutinas de escribir, de tener como métodos y aprender a usarlos y todo esto, pero llega un punto donde pues hay que ponerse manos a la obra, como quien dice. Y la distancia que había entre lo que yo estaba viviendo en la universidad y lo que era mi cotidianidad, yo Era no sé, diferente. como que me empezó a desconectar un poco, y en ese momento ya llevaba yo unos años con mi proyecto que apenas estaban haciendo realmente, y Con los empecé a muchachos. sentir que ese sí era mi trabajo, como algo que a mí me apasionaba hacer, por lo que me daba ganas de levantarme y como inventarme y hacer, y entonces por esa razón decidí no terminar antropología. Ahora, la experiencia que tenía en el colegio, había cantado con las niñas, había participado en concursos, entonces yo ya dijo, no, yo sí puedo ser cantante. Pues me gustó siempre cantar, estuvo muy presente en mi vida, primero por mi abuelo, y no Claro. solo por mi abuelo, sino por diferentes familiares muy cercanos, un tío, un primo que es como mi hermano, que es mayor que yo, otro primo menor que era como mi hermanito chiquito, todos cantaban y cantaban increíble, pero yo nunca pensé que fuese a dedicarme a cantar. Ahora seguimos con todas esas historias con Catalina García, al calor de un café. Dejamos huellas, huellas imborrables. Las flores, el clima y hasta nuestros animales se enteran de estas huellas. Huellas que desequilibran. De ti depende que sea un cambio positivo. El futuro de los hijos de nuestros hijos está a 2 grados de cambiar. Weaving
Catalina, ya esas historias de la música empiezan a surgir con estos muchachos y con ella y empiezan a decirle, uy, pero canta muy bien. ¿Sí? Pues no cantaba muy bien, pero cantaba. Sí, pero a los muchachos les gustó la voz y dijeron, Exacto, uy, esta es. Les gustó, sí, es una historia bonita porque nosotros nunca tuvimos la intención de armar una banda para ni hacernos famosos, ni vivir de ella, no teníamos ese plan. Ellos estudiaban música en Bogotá, todos de Bogotá, y yo estaba estudiando antropología, pero siempre me gustó la música, entonces siempre tuve amigos músicos y terminé conociéndolos y yéndome con la mayoría de ellos a Villa de Leyva en una Semana Santa a un paseo, y en ese paseo nos encontramos con otro que ahora es como mi socio, mi compañero de casi que de vida, porque pues tenemos este proyecto en conjunto y hacemos con él la música y digamos dirigimos ahora nuestro proyecto que se llama Monsieur Periné. Y ahí fue que nos conocimos y todo empezó como en la plaza de Villa de Leyva, en un jam muy sencillo, sin pretensiones. Sin poner nombre ni nada, sino vamos a cantar, ¿no? O sea, y vamos a hacer un grupo. Cualquier grupo de amigos que se encontró y exacto. terminó haciendo una tertulia y cantando. Entonces así fue que empecé a cantar con ellos, pero ellos, ni yo pensé que me iban a decir que yo cantaba, ni ellos pensaron que que a mí me gustara cantar. Y entonces cuando regresamos a Bogotá, ellos sí tenían su grupo de ensayo para estudiar música y me empezaron a invitar, porque complementario a antropología yo estaba estudiando lenguas. Siempre me han gustado los idiomas, siempre me han gustado los idiomas. Entonces estaba estudiando portugués y ellos querían tocar dentro de la música que ellos estaban aprendiendo, pues a uno de ellos le gustaba mucho todo este rollo de la guitarra en la música popular brasilera, y me dijo, ¿por qué no te aprendes un par de estándares de bossa nova que son fáciles y así estudias y puedes cantar? Y a mí me pareció un plan magnífico para aprender portugués de una manera que realmente se me quedara, ¿no? Porque a veces los idiomas no se aprenden como estudiando un método, sino más bien uno encontrando su propio método. Es que los idiomas son prácticos. Total, y hay que entenderlos, asimilarlos. No son materias. Entender que el sonido de una palabra tiene una intención también. Y creo que eso me ayudó mucho para como adentrarme un poco a esa música que ellos sí estaban estudiando, y ya de ahí empezamos como a ensayar en una salita así, más o menos de grande, como este espacio. Ensayábamos los cuatro acústicamente porque no había ningún instrumento que se conectara, nada. 2 guitarras, flauta y voz nada más. Y entonces ahí empezamos como a construir esta idea de tener un proyecto juntos. Ahí fue cuando alguien dijo, pongámosle un nombre. No, ¿O fue después? Fue mucho después, como 2 años después. ¿Y las canciones que Catalina empezó a componer, o ya las tenía guardadas, las había escrito cuándo? ¿Qué pasó con esas canciones que canta Catalina en francés, en inglés, en español y en portugués? Pues la primera canción que escribí está grabada en nuestro primer disco. Es una canción que escribí en francés. Hecho a mano. Sí, están hecho a mano. Y se llama Ton Silence, que significa tu silencio. La escribí en francés porque en ese momento recuerdo que estábamos intentando acercarnos como a la onda del jazz manouche, del jazz gitano, al estilo como se tocaba en Francia hace 60 años o más, que fue como una onda que volvió a vivir más o menos hace unos 15 años en Europa. Se volvió a coger mucha fuerza, mucho furor, como este tema del jazz gitano, con elementos electrónicos o como con elementos de otras culturas, pero con esta base rítmica de las guitarras, y nuestros 2 guitarristas estaban pues muy metidos en estudiar el estilo, que tiene toda una técnica específica para tocar la guitarra, tanto en la parte percutiva como en la armonía de las canciones. Entonces estaban tan metidos en esto que encontramos algunas canciones que tenían letra, o sea, algunas composiciones que traían letra, y decidimos empezar como a acercarnos a esa estética.
Y entonces en ese momento fue que se dio la oportunidad de componer una canción. El flautista tenía, se lanzó como hacia una línea melódica que tenía esta onda del swing, y con esa línea melódica y un poco lo que ellos estaban haciendo en la guitarra, yo me fui un día después de un ensayo con esa idea ahí en la cabeza, escuchando en una grabadora de periodista que llevaba yo para todas partes desde el primer semestre de comunicación. Porque no era solamente para eso, sino que yo la llevaba para la vida. Ahí grababa mis pensamientos y ahí empecé a grabar. ¿Esos pensamientos eran buenos, regulares, de malos? De todo, porque bonitos? obviamente yo también tengo malos pensamientos. No, de todo, claro. Apreciaciones. Pero hay una cosa muy importante. Usted nunca estudió música. No, nunca estudié música. Y eso es algo muy importante, tiene razón. Porque llevo todo este proceso desde que empecé mi banda sintiendo que estoy estudiando música. Que he tenido un proceso de estudiar música distinto a los que van a una academia y se concentran en un programa y se lo aprenden. Las notas, y así, exacto. Todos los pentagramas. Exacto. Todos. Entonces yo he estudiado música de otra forma, a través de mis compañeros, de entender realmente que eso que dicen tiene una forma, un sonido y como un propósito dentro de lo que se hace. Tal vez no lo entiendo de la misma manera que ellos, pero lo he asimilado en mi proceso de una forma que puedo sentarme a componer con cualquier músico que haya estudiado, pues donde sea que haya estudiado. Creo que la música, al ser práctica y al ser estética, digamos, hace parte como, es un lenguaje propio, o sea, así como nos conecta a todos, pues también tiene una dimensión individual, ¿no? Como el individuo puede acercarse a su propia música y como desarrollar su propia sensibilidad. Y a eso se le ha puesto muchos nombres, ¿no? Que ser afinado, tener el oído, bla, o aprender a entender de armonía, cosas que se pueden cantar, ¿no? No necesariamente uno tiene que aprender a decir cómo se llama una nota para uno cantarla, o no sé, a hacer, armonizar, generar distintas ritmos, o sea, como la música tiene muchas cosas y pues por otro lado pues está el querer decir, ¿no? Y cuando uno ya empieza a escribir y a eso ponerle música, pues... Y darle el swing que quiere, ¿sí? Pero para eso yo no lo hago sola, imagínense. No, pero están en ese grupito poniéndole el swing. Claro. Y el swing a un bolero. Imagínense, sabroso. Si no hubiese sido por eso, creo que... Digamos que nosotros agarramos muchos boleros que nos gustaban, Sabor a mí, Dos Gardenias, ese especialmente. Bésame mucho. Y ni siquiera era Sabor a mí el que, como para nosotros, yo recuerdo mucho que quizás el que a mí más me gustaba cantar era Dos Gardenias. Y también cantábamos mucho Bésame mucho. Lo que sucedió con Sabor a mí fue que la grabamos, hicimos un video en una terraza en Bogotá y ese video se viralizó. Sí. Conectó con muchas personas adultas que traían la canción quizás desde sus abuelos y con los jóvenes, exacto, como por el ritmo que tenía una cuestión ahí que de pronto uno lo había visto en el cine, como una música ahí que de pronto sonaba como algo que uno ha visto en películas, y nos permitió como hacer ese puente, que tanta gente joven cree que Sabor a mí es de Monsieur Perine, pues como que a veces uno dice, wow, increíble. Hay una canción que yo quisiera saber cómo nació, Mi Libertad, ¿y por qué? Yo creo que Mi Libertad nació conmigo desde que yo empecé a crecer, siento. Es una canción que tiene un gran componente autobiográfico, como una forma de narrarme y de decretarme existente, con la capacidad de crear y de entregar lo que yo quiero entregar,
que es amor, como a grandes rasgos. Y digo que nace conmigo porque lo que yo traté de decir en esa canción es lo que yo he aprendido a hacer y a hacer como mujer y como persona. Pero la canción como tal nace una vez que estábamos en Querétaro, en México, en una prueba de sonido, en una plaza de toros. Yo, por supuesto, estoy en contra de los toros, de que se maten animales como si fuera entretenimiento. Y estábamos en esa plaza de toros, iba a haber un concierto, nosotros estábamos haciendo prueba de sonido y la banda estaban todos probando. Y por lo general, cuando se está haciendo una prueba de sonido y cada quien está en su instrumento, lo que hacen ellos es que se ponen a hacer un gran jam. Alguien empieza con un ritmo y los otros se le pegan y así. Y se ponen a tocar cosas que no existen, pues como canciones que se les va ocurriendo en el momento. Y a mí eso que estaban tocando me llevó a una melodía. Y de una se me vino así como si me hubiera atravesado un telegrama. Me tocó salir corriendo al baño y coger mi celular y empezar de nuevo, ya no era la grabadora periodista, pero tenía la función, y empezar a grabar lo que ya estaba pensando con la melodía y con todo. Pero en general es una canción que habla sobre el poder de lo femenino y de la vida, ¿no? La vida, la tierra, la naturaleza, que todo esto tiene un sentido muy femenino, ¿no? Bueno. Catalina García, gracias por haber estado con nosotros al calor de un café. Gracias por Fue la muy rico invitación. compartir este momento. Muchas gracias. Y aprendimos mucho más.